Bueno, yo llevo casi 20 años ya trabajando en generación automática de texto, y dentro de la generación automática, que hemos hecho muchísimas cosas más orientadas a aplicaciones prácticas, pues hemos trabajado mucho en modelado de lo que es la creación literaria. Como alguno de los ponentes previos, pues también hemos trabajado mucho en la parte cognitiva, de intentar entender la gente que escribe, cómo lo hace, qué procesos cognitivos está aplicando. Y básicamente, una de las cosas que hemos descubierto es que esto es una de las tareas más complicadas y más ambiciosas que se plantea la inteligencia artificial, porque para poder escribir, a la hora de escribir, todos manejamos todo nuestro conocimiento del mundo, toda nuestra percepción del mundo, nuestras capacidades de predicción, nuestras capacidades de empatía, de proyección emocional y todo lo demás. Entonces tenemos claro que lo que sería un modelo de la capacidad de creación literaria completa tiene muchísimos apartados, y lo que aplicamos es una aproximación muy de ingeniería, de vamos a identificar partes concretas que se puedan modelar y construir esos modelos. Sí que tenemos como la idea de que al final todo esto se podría combinar y dar lugar a resultados bastante más impresionantes que si se plantea cada uno por su cuenta. Pero, a diferencia de Simon, yo creo que nunca nos hemos planteado la posibilidad de que estos programas lleguen a ser escritores por mérito propio y que puedan competir con los escritores de verdad. Porque otra de las cosas que hemos descubierto es que, y en eso Simon muchas veces nos lo ha planteado como una objeción, a la hora de la creación literaria, quizá muchísimo más que en otras disciplinas, de lo que estamos hablando es de comunicación. Hay una persona que quiere comunicar algo y busca una manera especial de hacerlo. Y nosotros lo que modelamos es ese proceso de buscar una manera especial de comunicar algo mediante el lenguaje, y nunca nos hemos planteado de momento esa otra parte de voy a pensar qué es lo que quiero decir, ¿no? Ese modelo de por qué la gente decide comunicar cosas todavía no lo hemos llegado a construir nunca. Pero bueno, yo voy a intentar, aprovechando que yo estoy siempre aquí, y a mí me pueden buscar cuando quieran, voy a intentar ser muy breve. 3 pinceladas básicas de cosas que hemos hecho, cosas que voy a estar ahí demostrando fuera, programas que están aquí en esta máquina y que puedo poner a funcionar para que se vea cómo funcionan. Lo único que quería es, pues, antes de eso, explicar cuáles son, por si alguien decide que se quiere acercar luego, y quizá explicar un poquito cómo funcionan. El primero que escribí históricamente fue Wasp, que es un poeta, era un poeta automático en español. Se originó con la idea de construir un poeta automático que generara poemas en español. Desde el primer momento sabíamos que no lo iba a hacer muy bien, y por eso en el nombre ya se pone ese wishful, que indica que es un aspirante a poeta más que un poeta. Luego después hemos descubierto de trabajar mucho en este campo y de interactuar mucho con literatos de verdad, que, como decía, que la complejidad que habría detrás de generar un poeta de verdad es mucha. Y ahora mismo, pues lo que tenemos es un modelo de versificación, que a partir de unos modelos, los modelos matemáticos de la métrica tradicional, es capaz de generar texto que cumple las restricciones de la métrica. La tradición de poesía numérica francesa, que llaman ellos, o poesía digital, empieza con Queneau, y Queneau lo que hacía era, tenía escritos una serie de poemas, los dividía en versos y luego hacía recombinaciones de los versos en poemas nuevos. Ese es su libro, 100 millones de poemas, está hecho así. De hecho, cada página está cortada a partir de los versos para que se puedan separar y se puedan explorar todas las combinaciones. Con esa idea es con la que nosotros partimos, y lo que nosotros empezamos a hacer era precisamente buscar otras maneras de cortar los textos en los que se inspiraba el sistema,
cortarlos con otra granularidad. En vez de cortarlos por versos, que evidentemente los versos se repiten y son muy reconocibles, cortarlos por palabras y aprovechar tecnologías de inteligencia artificial para poder combinar con un cierto sentido las palabras recortadas de los textos. Aplicamos las reglas tradicionales de la métrica. Yo sé que la poesía así más tradicional es no tan popular ahora y que se valora mucho el verso libre y esa capacidad de simplemente a través de las palabras, sin tener en cuenta la métrica, evocar determinadas imágenes o sentimientos, pero claro, eso es muchísimo más complejo. Nosotros por eso trabajamos en versiones métricas. El modelo que usamos es el modelado del lenguaje basado en eneagramas. Simplemente se trata, para una frase como esta, hay una serie de cosas, de palabras que imaginamos enseguida que pueden encajar después. Yo lamento que esté en inglés. La tenía que haber traducido al castellano, y era lo que quería haber hecho ayer, pero tuve una emergencia familiar y se me quedó en el tintero de las tareas sin hacer. Pero bueno, la idea es que, así como hay palabras que sí que encajan a continuación de una frase sí, hay otras que no pueden encajar. Y eso se modela a base de contar la frecuencia con la que una secuencia determinada de palabras ocurre en un corpus de textos que se estudia. Se aplican luego un montón de fórmulas matemáticas complejas para calcular la probabilidad de cada frase. A Chomsky esto le parecía fatal, decía que la probabilidad de una frase no tiene ningún sentido, pero resulta que matemáticamente funciona. Y basado en esta idea, pues se pueden recombinar palabras consiguiendo siempre que tenga un cierto sentido. Y eso es lo que hace el sistema. Lo tengo aquí instalado, luego lo podemos poner a funcionar fuera. Otra funcionalidad, otra habilidad de las personas a la hora de crear texto es ser capaz de contar una historia. Todos vivimos lo que vivimos y al llegar a casa podemos contar algo que nos ha pasado, contar una pequeña historia de algo que nos ha pasado, de nuestro día, de algo que nos ha contado alguien. Y ese proceso de convertir la realidad, que es muy compleja, en 4 dimensiones, en realidad son 3 dimensiones espaciales y una dimensión temporal, y convertirla en una secuencia lineal de palabras, pues parece como que debía poderse modelar, debía ser fácil hacer un mecanismo que lo hiciera. El proceso es complejo porque, aunque la realidad la percibimos como un todo desde fuera, cuando contamos las historias a alguien, lo que queremos es contarlo desde el punto de vista de algún personaje. Eso es lo que le da a nuestras historias ese sentido de historia, de narración. Esa diferencia entre el narrador omnisciente, que lo ve todo y lo cuenta todo desde fuera, al narrador focalizado, que cuenta desde su propia experiencia. Esto es un concepto muy estudiado en el mundo de la literatura, la focalización, que consiste en que a través de este truco solo vemos de lo que queremos contar la visión que tiene un personaje concreto, y eso permite hacer juegos de mantener ciertas cosas que no se descubren hasta después para generar determinados efectos literarios. El modelo que construimos sobre esto, el problema es que no tenemos datos de que nos digan, venga, los datos en digital de todo lo que ha hecho todo el mundo en esta sala desde que nos sentamos aquí, es muy difícil de conseguir. Entonces elegimos una partida de ajedrez, porque una partida de ajedrez sí que hay datos de todo lo que han hecho todas las piezas que están allí, todo el espacio que es y todo el tiempo que abarca, y por tanto pues parecía como un posible caso de estudio en el que se dan las mismas circunstancias de tiempo, de espacio y de un número grande de piezas, de personajes, para poder encontrar ese tipo de algoritmo. Hay muchísimas partidas de ajedrez descritas en notación algebraica en Internet, o sea que ahí esos datos estaban, y la idea es esta. A partir de la partida tenemos que ser capaces de identificar cómo ve la partida cada una de esas piezas, esa visión focalizada en piezas concretas. Evidentemente, si contamos la visión focalizada de todas las piezas, aquello es un horror. Entonces hay que elegir cuáles van a ser nuestros protagonistas, cuáles son los personajes que vamos a seguir. Para cada uno de ellos sí que podemos construir cómo ve la partida
Y, sin embargo, en cuanto tenemos dos, tenemos un problema. Ahora hay que conseguir eso que son dos secuencias lineales de dos personajes distintos, la misma partida vista por dos personajes distintos, hay que combinarla. Esto lo vemos cotidianamente siempre en todas nuestras series de televisión, por supuesto, pero también en todas las novelas se hace ir cambiando de un personaje a otro y entrecruzando los hilos narrativos de varios personajes. Y entonces eso es lo que hay que conseguir. Normalmente se empieza a contar uno, hasta un punto determinado, se para, se desplaza uno a donde estaba el otro, empieza a contar uno lo del otro y se convierte esa compleja realidad en 4 dimensiones en una secuencia lineal. Y bueno, pues eso, aquí el algoritmo funciona, genera texto y también está aquí, podemos cargar una partida y podemos ponerlo a funcionar, cambiándole un poco las restricciones. Y aunque este está en inglés, la versión que tenemos aquí también lo sabe hacer en castellano. Y también veremos que hay una serie de cosas importantes, que resulta que del texto final generado, solo las partes que aquí están en rojo tienen que ver con lo que hacen los personajes. Todo lo demás son distintas herramientas que hay que introducir para llevar la cuenta de a dónde nos hemos movido, dónde estamos ahora en el tiempo con respecto a dónde estábamos en el momento anterior, y también un poco todo lo que es la percepción. Incluso, aunque un personaje, aunque ningún otro personaje se mueva, en el momento que nosotros nos estamos moviendo, la narración tiene que ir contando que el mundo se desplaza con respecto a nosotros, ¿no? Vamos sentados en un tren, aunque nosotros no hagamos nada, la narración tiene que ir contando todo lo que el paisaje que va pasando por la ventana, ¿no? Y entonces, mucho de eso sale también en el texto final. La última herramienta que quiero presentar es un programa que es capaz de inventar historias. Y esto, cuando se inventa la inteligencia artificial en el 56, dicen, las máquinas van a poder hacer todo lo que hacen las personas, y una de las cosas que se les ocurre inmediatamente, esto lo tienen que poder hacer las máquinas, es construir historias. Y, sin embargo, pues, como decíamos al principio, eso enseguida se demuestra que es demasiado complicado para las máquinas y durante mucho tiempo se ha considerado que no se podía hacer y solo recientemente pues, se vuelve a intentar plantear. La referencia clásica del mundo de la literatura que se ha utilizado siempre para esto era la morfología del cuento ruso. Vladimir Prop, que es ese señor de allí, era un formalista ruso de antes de la Revolución, que analizó una colección famosa de cuentos populares rusos y llegó a la conclusión de que tiene una serie de características estructurales que son comunes a todos los cuentos y que él llama las funciones de los personajes, las funciones que realizan los personajes con respecto al argumento, que son una pequeña abstracción que ayuda a no tener que representar todas las posibilidades, todas las posibles acciones de los personajes, sino solo aquellas que son relevantes para el argumento. Esta es la lista de funciones de Prop, no quiero entrar en mucho detalle. Todos los informáticos que en los años 60 empezaron a trabajar intentando hacer generación de historias utilizaban esto como punto de partida, no porque sea la teoría más aceptada sobre narrativa, sino porque es de las que existen que tiene un planteamiento más matemático y más formal y que por tanto se presta más a la representación computacional. Lo que pasa es que mucha gente intenta utilizar este tipo de representación para generar cosas que no son cuentos populares rusos y no funciona muy bien. Entonces, nuestro trabajo en este campo empezó precisamente aceptando ese desafío. Vamos a utilizar las funciones de Prop para generar cuentos populares rusos, que es para lo que se diseñaron. Y tengo aquí también la herramienta que construimos y que genera cuentos populares rusos. Y estábamos presentándolo en un congreso en Queen Mary, en la universidad en la que está ahora Simon, cuando aparecieron estos señores que vienen ahí con la cámara y el micrófono, se sentaron a preguntarnos por aquella aplicación y nos dijeron y estos, qué bien, qué cuentos populares rusos más bonitos, pero a mí no me interesan. ¿Podría hacer musicales? Y yo dije, sí, claro.
Y entonces me dijeron, sí, pues necesitamos que haga musicales para dentro de 3 meses. Y esa es muy curioso porque la foto la estaban haciendo mientras tanto, pero yo creo que ese es el momento en que este señor me dijo que me daba 3 meses para adaptarlo a los musicales. Y lo hicimos. Nos dieron esta lista de musicales, hay musicales de más éxito, de menos éxito. Yo intenté convencerles de que para eso iba a llevar muchos años de trabajo, de anotación, de textos de musicales, para conseguir el mismo nivel de detalle que Propa había conseguido para los musicales rusos. Me dijeron que la televisión lo podía todo y que en una semana me traían los textos anotados, y efectivamente, pero necesitaban un vocabulario. Necesitábamos un vocabulario que no fuera el de los cuentos populares rusos. Entonces estuvimos analizando toda una serie de obras que contuvieran ese mismo tipo de abstracción, pero a un nivel más general, y con eso generamos un vocabulario que estos señores, esta productora británica, utilizó para reclutar, con la excusa de que iban a salir en televisión. Aparecieron un montón de voluntarios que hicieron las anotaciones. Esto es la anotación del argumento del Rey León, del musical, con un poco todo ese anotado con ese vocabulario que habíamos desarrollado nosotros, y eso que se ve ahí en colorines son el fluir de las distintas emociones a lo largo de toda la obra, ¿no? Esta es la obra en el eje longitudinal, las emociones en ese sentido y cómo suben y bajan. Y con eso, evidentemente, construimos una aplicación que también está aquí y que la podemos probar ahora fuera, que estos dos señores que están aquí, ahí abajo, no sé si se ven, están detrás del piano, pero Ben es el compositor y Nathan era el libretista, y utilizando la herramienta que yo les di, construyeron el argumento del musical Beyond the Fence, que se estrenó en Londres en el 2016, fue, ¿no? Y bueno, evidentemente, como me dieron 3 meses, pues hicimos lo que pudimos y aquello funcionaba y se utilizó para hacer el musical, pero a mí se me quedó mucho en el tintero. Yo me quedé con muchas ganas de seguir explorando, y desde entonces pues he ido construyendo una representación un poquito más detallada, donde empiezan a aparecer no solo estas funciones abstractas de lo que hacen los personajes, sino cuál de los personajes participa en qué papel en cada una de las funciones, y con eso, bueno, está todavía un poquito en construcción, pero tengo también una demostración de esta versión un poco más elaborada que funciona un poquito mejor. Y no quiero entretener mucho más, que tengo que dar paso a Gustavo. Una reflexión final, un poco en esa línea que decía al principio. No creo que el objetivo sea en ningún caso desbancar a los literatos humanos, pero es verdad que intentamos modelar algo que nos impresiona porque nos impresiona y queremos ver si podemos construir algo que haga algo parecido. Pero si vemos los pájaros y nos ponemos a construir pájaros, por muy artificiales que sean, nos estamos dejando lo importante en el tintero. Y si miramos los pájaros y descubrimos que volar puede ser maravilloso, lo que queremos no es construir pájaros artificiales, lo que queremos es construir aviones. Y para poder construir aviones no vale esto de doy a un botón y sale un texto, que es un poco, pues eso, un pájaro y sale volando y se va y ya está. Lo que necesitamos es algo que estas capacidades que mencionaba Simon, que estos programas, cuando estos programas pueden hacer cosas que no harían las personas, poner esas capacidades al servicio de las personas que trabajan en esto. Y ya finalmente, la otra cara de esto, porque esto también tiene una parte sí un poco ambiciosa, pero a mí lo que me resulta curioso es que cuando alguna de estas habilidades de las personas se convierte en una tecnología, ocurren este tipo de situaciones, ¿no? Que ahora mismo, esto se dice mucho, todas las fotos que vemos en las revistas de moda y demás están siempre retocadas porque hay estas herramientas maravillosas de retoque digital, ¿eh? Y bueno, hay gente que eso le parece muy mal, hay gente que le parece bien, pero a mí lo que me resultaba curioso
es esta otra cara de la moneda, que parece ser que ahora el 68% de los selfies que se suben a las redes sociales están retocados. Es decir, que ya no es una cuestión de que las revistas de moda retoquen sus fotos, la cuestión es que en el momento en que esto se convierte en una tecnología accesible, cualquiera puede utilizarla para retocar sus fotos. Entonces yo creo que precisamente la creación literaria, que siempre ha sido una cosa muy, muy elitista y muy poca gente en el mundo que pueda considerar que son verdaderos poetas o verdaderos escritores, y en parte pues hay una brecha ahí de que muchos de nosotros no nos atrevemos porque no lo vamos a hacer bien o porque no sabemos hacerlo, y yo creo que ahí sí que hay un hueco para que estas herramientas democraticen un poco estas tareas tan elitistas. Y bueno, pues 4 de estas herramientas están aquí y estaré ahora dentro de un rato ahí fuera para que quien quiera las pueda probar. Bueno, efectivamente esto fue en su día, mucha de esta investigación, aunque estos proyectos ya terminaron, se financiaron con estos proyectos de la Comisión Europea. Y muchas gracias.